En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir en este espacio al ex director de la Comisión Nacional del Agua, el ingeniero químico metalúrgico José Luis Luege Tamargo, para platicar sobre lo que está ocurriendo en Tabasco con estas inundaciones que se mantienen a la población en severas condiciones de crisis humanitaria prácticamente, porque la situación se ha prolongado por días ya muy ampliamente. Y para platicar sobre lo que vive esa entidad, precisamente nos acompaña el ingeniero José Luis. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francis. Me da mucho gusto acompañarte a ti, a tu equipo de trabajo y a todo el auditorio. Como partícipe de la actividad pública, como funcionario público, en 2007 vivió una de las inundaciones más severas que ha vivido Tabasco. A raíz de esa situación se impulsa un plan hídrico que usted ha denominado. Sin embargo, también en pronunciamientos recientes acusa que pues prácticamente se dejó de atender por parte de las administraciones siguientes, incluido el actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la situación que vive Tabasco y qué es lo que se dejó de hacer, ingeniero? Bueno, Francis, efectivamente yo coincido, es una catástrofe. Verdaderamente lo que están viviendo ahorita miles de familias, hablan de cerca de 120,000 familias que pues están perdiendo todo, están inundados hasta arriba, pues es una cosa verdaderamente desastrosa, ¿no? Y yo espero que esto se tome como una crítica constructiva, porque no es un problema de una o de sola administración, es un problema del sistema político mexicano en la que no hay continuidad en los programas de una administración a otra, ¿no? O sea, cambia la administración y la nueva administración despide a los funcionarios anteriores, hace a un lado lo que se hizo, piensan que lo pueden hacer mejor. Esto yo creo que es parte del retraso, de la corrupción y los graves problemas del país. Esta es la parte, digamos, crítica política, ¿no? Por otra parte, el actual gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, ha cometido un error, a mí me parece gigantesco, ¿no? Que es el desmantelamiento prácticamente de la Comisión Nacional del Agua. A mí me parece que esta institución, que es heredera de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, no solamente requeriría mantener su nivel, sino incluso mayor presupuesto y mayores herramientas de trabajo. Yo te quiero decir que en el 2007 vivía una situación crítica muy parecida a la actual, porque es la confluencia de frentes fríos con ondas tropicales. Y esa condición, que es muy normal en la zona del Caribe y de Centroamérica, que la estamos viviendo en este momento, es donde se produce la más alta condensación y por lo tanto lluvias torrenciales. Es la región de mayor precipitación pluvial del país, esa parte del sureste de Chiapas y Tabasco. Y lógicamente las condiciones tienen que estar de acuerdo a la condición natural de la región geográfica, ¿no? Y en la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, en el 2007, que yo estuve un mes ahí acuartelado en Villahermosa con todo mi equipo técnico, con todo el centro de operaciones de la Comisión Nacional del Agua, un mes hasta encontrar, digamos, vislumbrar lo que pudiera ser una hoja de ruta, pues para prevenir en el futuro estas catástrofes, ¿no? Y de ahí surgió la elaboración de un plan hídrico integral de Tabasco, así se llamó el PIT, que venía siendo ya continuación de algo que en la administración anterior se había iniciado con un programa de control de inundaciones. Entonces lo hicimos con toda la capacidad técnica de la CONAGUA, los principales técnicos de la CONAGUA, de la Comisión Federal de Electricidad, de la propia Secretaría de Marina, y ayudó mucho la Universidad Autónoma de Tabasco, y también la coordinación de los estudios lo hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde se elaboraron modelos muy sofisticados, hidrológicos, matemáticos, para encontrar, digamos, las acciones que debemos de hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y de este programa surgió un plan de inversiones muy fuerte. Yo quiero decirte, Francis, que entre el 2008 y el 2012 invertimos alrededor, números redondos, de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos. Y para la administración subsecuente se preveía una cantidad más o menos de ese orden, ¿no? Se elaboraron programas de construcción de una infraestructura pues muy sofisticada para la prevención de los principales centros urbanos, obviamente principalmente de Villahermosa, pero también de los otros cabeceras municipales de los demás municipios, ¿no? Entonces hicimos la famosa obra de control que has escuchado en los medios últimamente, que se llama el Macayo. Es una estructura de control al final del sistema hidroeléctrico del Grijalva,
que está compuesto por 4 grandes presas, desde La Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Y después de esa última presa de Peñitas, que tanto hablan ahora del desfogue de la presa Peñitas, nosotros construimos dentro de ese plan hídrico una estructura de control con 2 sistemas de compuertas que derivan el agua hacia el río Grijalva, antes de entrar a Villahermosa, y una derivación en margen izquierda a lo que se conoce como el río Samaria, que es un río que llega directamente hasta la parte más baja del municipio de Paraíso, Centla, cerca de Dos Bocas, ¿no? Entonces, esta estructura de control fundamentalmente es para prevenir la inundación de Villahermosa. Pero en cada municipio se construyeron cientos de kilómetros de muros, de bordos de arcilla, de malecones, de protección de la ribera de los ríos, etcétera, puentes vehiculares gigantescos, cuyo objetivo era canalizar el agua a la planicie lagunaria, la gran zona de inundación en la planicie tabasqueña, que es la región de los pantanos de Centla, la región de los 3 ríos, donde confluye el Usumacinta y el Grijalva, y finalmente llegan al Golfo de México. Ahora, este programa de Francis requiere de darle continuidad, mantenimiento y de obras adicionales. Como yo te decía, tuvimos acciones de corto y mediano plazo, pero había también acciones de más largo plazo, que al llegar a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pues dijeron, sí, está bien, pero vamos, nosotros creemos que hay que hacerlo de otra manera. Incluso le cambiaron de nombre, lo cual a mí no me importa, ¿no? Que le pongan otro nombre al plan hídrico. Lo importante es darle continuidad. Aparentemente le iban a dar continuidad, Francis, pero al final hablaban de una inversión de 16,000 millones de pesos, de los cuales prácticamente no invirtieron casi nada, ¿no? Y en esta administración están cancelados, en la administración de López Obrador, 18, 19 y obviamente, perdón, 19 y el ejercicio 1919, perdón, 2019, 2020 y el presupuesto aprobado para el 2021 no consideraron un solo centavo para el plan hídrico de Tabasco. Nada, ni obras de mantenimiento, ni obras de nueva infraestructura o de nuevos proyectos. Cero. En la Comisión Nacional del Agua prácticamente desaparecieron, yo te diría, de los técnicos que colaboraron conmigo que en este plan, que venían de algunos, incluso de la vieja Secretaría de Recursos Hidráulicos, no queda ninguno. Una dirección muy importante, era una gerencia, pero de nivel de dirección que se llamaba la Dirección de Atención de Emergencias, casi está desaparecida, hay un solo subgerente. Eliminaron todos los apoyos para los centros de atención de emergencia, que eran 18, y que en la administración del presidente Felipe Calderón a mí me tocó equiparlos con muchísimos recursos. En cada centro había maquinaria pesada, camiones, lanchas, sistemas de emergencia para plantas potabilizadoras, químicos, etcétera, etcétera. Hoy no tienen dinero, no tienen recursos. Entonces, ¿cómo es posible que el actual presidente, que sea crítica constructiva, presidente de la República, originario de Tabasco, no tenga aparentemente ni la más remota idea de lo que hay que hacer en Tabasco? Anunció el sábado una inversión de 200 millones de pesos para dragar parte de la boca de la salida del río Usumacinta, que eso era y sigue siendo obligación de la Secretaría de Marina, que eso se debe hacer independientemente del plan hídrico, frente a lo que yo te dije que invertimos entre el 2008 y 2012. O sea, es muy lamentable, muy mala noticia para toda la gente afectada. Francis, perdón que me haya extendido, pero para hacerte, digamos, primero una visión general del problema, ¿no? Sí, y por ello recurrimos precisamente a este gran conocimiento que usted tiene en torno a la situación. Es un tema complejo, la actuación de la Comisión Federal de Electricidad, que el propio presidente reconoció, tuvo que decidir entre el mal menor, y ese mal menor era afectar a poblaciones indígenas, y ya hablamos sobre el tema de infraestructura, que es en realidad la solución. Es decir, en este anuncio que hizo el presidente López Obrador el día de hoy en torno a un plan, un decreto que pondere el manejo de las presas y que esto se subordine a protección civil, requiere más que un decreto y más que un plan, requiere inversión. Así es, Francis. Es muy lamentable también esa declaración, porque no es cierto que haya habido ninguna decisión, digamos, de afectar menos o más a unos que a otros. No, sí, la Comisión Federal simplemente desfogó las presas. Y lo único que demuestra esto, Francis, es una total descoordinación, falta de comunicación
entre la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad y los gobiernos estatales y municipales, porque tú lo viste la semana pasada en los enfrentamientos entre el director de la Comisión Federal de Electricidad y el gobernador de Tabasco, una situación verdaderamente lamentable, que en lugar de estar sentados para solucionar el problema, estuvieron dándose hasta con la cubeta públicamente en un debate francamente muy lamentable, ¿no? Entonces esto es falso, no hubo ninguna coordinación, ninguna decisión, simplemente fue consecuencia de la operación de abrir prácticamente en su máxima capacidad las compuertas de la presa Peñitas, y la Comisión Nacional del Agua derivó efectivamente el mayor flujo en la compuerta que construimos nosotros, en el famoso Macayo, que es una estructura de control, hacia el río Samaria, y en efecto, ese desfogue tan exagerado dañó a Anacajuca, Jalpa, Centro, Paraíso, etcétera, ¿no? Pues eso es así, ¿no? Entonces, yo lo que propongo, Francis, es tienen que retomar el plan hídrico, llámenle como quieran, pero hay que retomar esa conciencia de que la situación es muy compleja, como tú bien dijiste, y hay que hacer muchas acciones. Yo defiendo lo que se hizo en la administración del presidente Calderón porque ha funcionado, tan ha funcionado, que desde 2007 ahora pues, prácticamente se había controlado bastante bien. Y no quiere decir que no hubiera habido condiciones similares en los años anteriores, ha habido lluvias muy intensas y se ha podido operar bien. Hoy falló por lo que te dije. Cero comunicación, cero coordinación, incompetencia del personal calificado, que han despedido de la CONAGUA a los principales técnicos conocedores, desaparecieron toda la dirección de atención a emergencias y pues lógicamente sin herramientas la Comisión Nacional del Agua no puede hacer nada. Ahora, en las acciones de más largo plazo dentro del plan, estaban acciones también de recuperación ambiental. Es muy importante, Francis, que esto los medios lo divulguen. Tabasco era una región de selva tropical en la mayor parte del territorio y fue devastada el siglo pasado. Prácticamente el 90% de la selva desapareció para cambios de uso de suelo a potreros, ranchos, pastizales, etcétera, ¿no? Y aunado a esto, el boom petrolero en los distintos activos de Pemex, desde Chiapas, Tabasco y Veracruz, en lugar de generar asentamientos humanos bien ordenados, bien planificados, con servicios en lugares adecuados, pues se permitió un crecimiento anárquico en zonas inundables, lo cual es verdaderamente negativo, que es el caso, por ejemplo, de todas las colonias, entre comillas, nuevas de aquella época, de gran crecimiento en lo que se conoce como gaviotas, que son varias secciones, armería, torno largo, etcétera, que son colonias construidas en la margen derecha del río Grijalva, hacia donde desborda de forma controlada las crecidas del río Grijalva. Entonces tú estás construyendo unidades habitacionales donde sabes que se van a inundar necesariamente porque es un sistema lagunario natural, ¿no? Entonces, hay que reforestar, hay que recuperar selva, hay que reordenar urbanamente muchas cabeceras municipales. En algunos casos hay que reubicar. Es decir, hay zonas donde no puedes hacer otra cosa más que buscar una reubicación a una zona más alta, más ordenada, con servicios, ¿no? Desde luego que las partes bajas son inundables. En eso tiene razón el presidente. O sea, siempre que hay crecidas muy fuertes de río Grijalva, va a haber inundación en algún lado. ¿Qué es lo que se inunda? Las planicies. Toda la zona de Centla, por ejemplo, Najacuca, Jalpa, son zonas inundables. Son grandes sistemas lagunarios naturales. ¿Qué puede haber ahí? Pastizales, potreros, ganadería, sí, puede haber todo ello. Con todos los sistemas de construcción, tienen que ser altos, tienen que ser como palafitos. Los almacenes donde se guarda la herramienta, el equipo, los vigilantes, las personas que atienden los ranchos, tienen que tener esa condición, digamos, de utilizar vehículos de tierra en temporada seca y lanchas en temporada de agua. Así es. En muchas partes del mundo así se funciona, ¿no? Eso no lo podemos cambiar ni lo vamos a cambiar nunca. Y una condición que a mí me parece necesaria en el futuro es la reforestación. Porque mira, la devastación de la selva trae muchas consecuencias. Primero, se aceleran los flujos de agua, la velocidad y los caudales son mucho mayores cuando hay lluvias torrenciales. Y segundo, hay mucho más arrastre de sólidos, que esto es muy negativo porque se erosiona toda la parte alta y se va todo hacia abajo. Entonces, eso es lo que te provoca es el asolve, efectivamente, tanto de presas como de ríos. Tiene razón el presidente cuando menciona que hay que dragar. Pues sí, hay que dragar. Pero ¿qué hay que dragar y dónde hay que dragar? Eso es muy, muy delicado. Porque los volúmenes de
de arrastre de sólidos al cabo de todos estos años, que se puede contabilizar quizás 100 años, es inmenso y no hay forma de dragarlo, ¿no? El dragado que se hace en las salidas, que lo debería de hacer la Marina, porque es obligación de la Marina, así está en la ley, no es obligación de la Conagua, lo ha dejado de hacer la Marina. Entonces, lo que anunció el sábado el presidente de que le va a encargar a la Marina el dragado, no, pues esa es la obligación de la Marina, que ha dejado de hacer todo el sexenio anterior. No hubo dragados. Y lo único que se hacen son canales de salida para permitir la salida, quitar los bancos de arena en la desembocadura en Dos Bocas, ¿no? Eso hay que hacerlo, eso es necesario, pero eso es una responsabilidad de la Secretaría de Marina. Pues un tema muy importante y su óptica siempre será indispensable. Le agradecemos muchísimo, ingeniero, la posibilidad de platicar con nuestra audiencia y estar atentos porque la situación, por lo que vemos, seguirá afectando a la población si es que no se toman estas decisiones que usted apunta. Le agradecemos Así es. mucho el tiempo y estamos en contacto. Gracias a ti, a tu equipo y mi solidaridad con toda la gente afectada de Tabasco. Muchísimas gracias, Francis. Buenas tardes. Gracias al exdirector de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, aquí en este espacio platicando sobre la situación que vive Tabasco. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.